Acordémonos que estamos en la santa presencia de nuestro Redentor y adoremos su santo nombre. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Estudiantes, tengan un buen día y sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo de clases correspondiente a nuestro segundo trimestre académico, que nos vamos a ver por videollamada y también por clases en línea o por videollamada o por videoconferencia. Sean ustedes bienvenidos a este segundo ciclo de clases del segundo trimestre académico. Apreciados estudiantes, el propósito de este video tutorial está centrado en que conozcamos el propósito y el plan de clases del segundo trimestre de la asignatura de artes, es decir, el que nos va a orientar durante todo este segundo trimestre, el que vamos a proceder a ver a continuación. ¿Cuál es el propósito del trimestre? Vamos a socializar el concepto de folclore y sus diferentes clases en el contexto cultural nacional. Hablar de la palabra folclore no solamente va orientado a que hablemos de las prácticas de la danza. La palabra folclore ampara, o mejor dicho, resguarda muchísimos campos de conocimiento cultural, tradicional y artístico. Todos estos conjugados o todo este conjunto de saberes empíricos o no empíricos hacen parte del folclore, bien sea folclore tradicional o bien sea folclore extranjero, pero la mecánica es la misma. El folclore implica el estudio de todos esos saberes culturales milenarios, tradicionales, que han tenido o que han estado presentes a lo largo de la historia de nuestras familias, de los pueblos, de las naciones. En este caso en particular, lo vamos a traer a nuestro contexto nacional. Es decir, vamos a ver todo el significado de la palabra folclore desde sus distintas clases. Esto aplicado a la cultura nacional colombiana, que es lo que nos define como país y es lo que nos ha hecho diferentes en América, en Europa y en África. Es importante el estudio de esta palabra porque se hacen algunas malas interpretaciones y creemos que cuando hablamos de folclore estamos hablando todo lo relativo a la danza, al baile, a las manifestaciones dancísticas, tal vez teatrales, pero no es así. La palabra folclore implica un mundo de conocimientos culturales bastante amplio. Son muchos los campos que interceden o que mejor dicho, que hacen parte del contexto cultural del país. Y lo más prudente que hay que hacer es conocer realmente el significado de la palabra folclore. Una de las enseñanzas más grandes que nos deja el folclore es que hace parte de una cultura nacional. Palabras más, palabras menos, el folclore lo que nos hace es referencia a una identidad como país, una identidad que es conocida a nivel mundial. Es cierto que tenemos algunas características con algunos de los países que integran nuestro continente, pero con la palabra folclore podemos definir muy exactamente cuáles son nuestras diferencias con el resto de países que nos acompañan en el continente americano. La palabra folclore ha pasado por muchísimos significados, por muchísimos historiadores, antropólogos, expertos en artes, expertos inclusive en ciencias de la educación. Nosotros traeremos algunas de esas búsquedas para empezarlas a aterrizar en nuestro contexto que tenemos como colombianos. No solamente estamos hablando de los últimos 200 años de historia, partiendo del hecho del bicentenario, estamos hablando de todo lo que hay antes del bicentenario, porque toda esa historia ha hecho parte del folclore. Lo que pasa es que con los tiempos de la modernidad y con estas generaciones actuales, de una u otra manera, esa información no ha llegado de una manera veraz, certera, rápida. Y ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas prácticas culturales se han ido perdiendo, se han ido deteriorando hasta el punto de cambiarlas por completamente y de perder esa esencia tradicional, esa raíz cultural que nos identifica.
Lo importante que quiero con este mentefacto, que quiero con este propósito trimestral, es hacer esos procesos de recuperación de la memoria histórica. ¿A qué me refiero? A que hagamos un proceso de retroalimentación, a que demos un momentico, un vistazo a las páginas de atrás de nuestra historia, a recuperar todos esos saberes, esas tradiciones que siguen perdurando, siguen estando presentes dentro de la construcción de las manifestaciones artísticas del país, porque muchísimas danzas de Colombia rescatan ese arraigo que tenemos como pueblo, esa historia tradicional indígena, esa raíz negra que tenemos, que nos han dejado nuestros ancestros de tiempos muy atrás, y cómo no, que poquitico a poquitico hemos venido sabiendo a través de procesos de transmisión oral, empezando por nuestros abuelos y las generaciones que estuvieron antes de ellos. Lo importante del mentefacto es hacer un rescate importantísimo del folclore, porque nos quedamos en eso, en que la palabra folclore solamente está acuñada o asociada con la danza, cosa que no es así. Podemos encontrar folclore desde la danza hasta los poemas tradicionales campesinos, que los hay en muchísimas partes de Colombia. ¿Cómo no decir que hay componentes folclóricos en una receta gastronómica, en la elaboración de vivienda, en la elaboración de accesorios propios de los atuendos colombianos? Quiero dejarlos a ustedes con unas imágenes para analizar sobre el significado de la palabra folclore para irnos metiendo un poquitico más en la materia, en nuestro mentefacto y en nuestro propósito trimestral, que está muy encasillado a ver el significado de la palabra folclore. Y a continuación, quiero dejarlos con la trivia del día o la trivia de esta sesión de clase. ¿En qué consta la trivia? Son 3 preguntas abiertas para que ustedes, estudiantes, se tomen la libertad de responderlas. Son preguntas relacionadas con nuestro material, tanto con las fotografías que vieron junto con el propósito y el mentefacto del trimestre. Y además, para responder esta trivia, quiero que nos apoyemos en el siguiente material audiovisual, en el siguiente video, que les va a ser de gran ayuda para poder responder a nuestra trivia del día. Y terminando de revisar este video, nos vamos a encontrar con que tiene información muy clave y muy precisa en unos atisbos muy pequeños, pero nos van a permitir de una u otra manera empezar a centralizar nuestro pensamiento y empezar a encaminarnos hacia donde queremos ir con nuestro mentefacto y con nuestro propósito trimestral. Que recuerden que durante todo este segundo trimestre vamos a estar hablando y conociendo más o muchísimo sobre la palabra folclore. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Qué es lo que nos da? ¿O qué es lo que forja nuestra identidad como colombianos a nivel mundial? ¿Qué nos ha permitido revisar la palabra folclore? Nos ha permitido descubrir todo lo maravilloso, lo grandioso que tenemos como país. Que Colombia, por ser una potencia mundial, y lo digo con gran orgullo, por ser una potencia mundial multicultural, está lleno de muchísimos saberes populares, de muchísima inteligencia que, aunque no sea catedrática, pero empíricamente son saberes extremadamente valiosísimos. Tanto nuestros campesinos como las comunidades negras, como los grupos indígenas, todos tienen demasiados saberes. Eso es lo que posibilita el folclore, poder estudiar todo este tipo de saberes tradicionales propios de Colombia y poderlos llevar a una puesta en escena la mayor parte de veces. Otra parte de las veces no es tanto de llevarlos a una puesta en escena, a un ejercicio escénico, sino que es mejor, que es posible que los veamos en el cotidiano, en el diario vivir de los habitantes de una región determinada de Colombia. Por eso es tan valioso estudiar esta palabra, porque nos permite de una u otra manera empaparnos, recibir todos esos conocimientos de una u otra manera, ya sea por medio de libros, por medio de videos, por medio de charlas, por medio de entrevistas. Pero vale la pena aclarar
que tenemos acceso a toda esta maravillosa información y de vez en cuando tratar de ponerla en práctica. Por eso es muy importante. El folclore a lo largo y ancho de la historia de Colombia es lo que nos ha definido, es lo que nos ha permitido salir a otras partes del mundo y que nos reconozcan como una potencia rica en saberes culturales, tradicionales, ancestrales, en que somos herederos de toda una tradición cultural bastante centenaria, bastante larga, prodigiosa, llena de saberes, llena de cultura, llena de historia y llena de tradición, que es lo que no podemos dejar perder. De una u otra manera, cuando se estudia el folclore, también hacemos algo importante, recuperación de nuestra memoria histórica. Por eso es tan importante que era tan importante que miráramos este material. Bueno, palabras más, palabras menos, aquí va nuestra trivia del día. Estudiantes, ¿cuál es el significado de la palabra folclore? Observando nuestro mentefacto, quiero que me respondan ustedes cuáles son las características del folclore y, finalmente, qué tanto influye la geografía y el territorio dentro de nuestro folclore. Apreciados estudiantes, no puedo terminar este video tutorial sin darle las gracias por destinar una parte de su tiempo a recibir este conocimiento, a ponerme atención a través de este corto tutorial. Estudiante, muchas gracias por la disposición que ha tenido para enviar los trabajos, para enviar las evidencias, para participar de las clases, para escribir un comentario por el muro de Edmodo o para enviarme un mensaje a través de Genosoft. Estudiantes, de esto último también quiero recordarles nuestros canales de comunicación, que son el correo institucional de Genosoft y el muro de Edmodo. En el muro de Edmodo quiero pedirle un favor muy atentamente. Quiero que cuando usted vaya a participar para enviarme sus evidencias, sus trabajos, sus comentarios o sus dudas, escriba su nombre claro, su apellido y al curso al cual pertenece. Entonces, estudiantes, por estos dos medios, tanto por Genosoft, por el muro de Edmodo, por las publicaciones o por la mensajería que la plataforma tiene, usted podrá enviarme sus trabajos, sus evidencias o preguntarme cualquier duda que tenga. Muchísimas gracias. Fue todo un gusto preparar este video tutorial por ustedes. La próxima vez que nos veamos será por una clase virtual o por una videollamada o por una teleconferencia. Estudiantes, que esté muy bien y vamos a pedir juntos el auxilio de Dios nuestro Señor, la compañía de Nuestra Señora de la Estrella, la bendición y la protección de San Juan Bautista de la Salle, para que nos ayuden a salir de toda esta situación lo más pronto posible, para que podamos retornar a las aulas y encontrarnos muy pronto en una clase práctica. Estudiantes, que estén muy bien. Nos veremos en una próxima sesión de clase de artes.